Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar y que sinceramente nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y específicamente, vamos a desentrañar el misterio que rodea su relación. ¿Son solo amigos entrañables, compañeros de set que se llevan increíble, o hay algo más? La duda crece y nosotros estamos aquí para intentar responderla. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta el drama, las relaciones y los chismes jugosos, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, te pido un favor enorme: si todavía no estás suscrito a nuestro canal, dale ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos lo último y lo más interesante del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a darle caña a este tema. El título, Hande y Kerem, ¿amigos o algo más? La duda crece, no es casualidad, ¿verdad? Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, o lo que es lo mismo, Mi casa, tu destino, para muchos de nosotros, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue tan palpable, tan electrizante que al público le resultó imposible no empezar a especular. Y no solo al público, los medios turcos, los fans internacionales, todos estábamos con la lupa puesta. Al principio, era normal. Cuando dos actores conectan tan bien en pantalla, es natural pensar que esa conexión podría extenderse fuera de los focos. Pero con Hande y Kerem fue diferente. Su amistad parecía tan genuina, tan sincera, que al mismo tiempo que alimentaba los rumores de romance, también hacía que la posibilidad de una amistad profunda y auténtica pareciera igual de probable. Recuerdo vívidamente las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, los mensajes de apoyo mutuo en redes sociales. Siempre se referían el uno al otro con un cariño que iba más allá de lo profesional. Hablaban de respeto, de admiración, de una conexión especial. Y si bien esto es maravilloso de ver, también es el caldo de cultivo perfecto para que la imaginación vuele. Los fans empezaron a notar pequeños gestos, miradas que parecían decir mucho más, bromas internas que insinuaban una complicidad única. Y claro, cada foto juntos, cada comentario juguetón, se convertía en noticia. La presión mediática era inmensa y ellos, a pesar de todo, parecían mantener una postura muy cuidada. Analicemos un poco el contexto. Cuando una pareja de actores trabaja en un proyecto tan popular como Sen Kalkam, la dinámica entre ellos es crucial para el éxito. Y Hande y Kerem lo clavaron. Su química en pantalla era tan realista que muchos espectadores juraban que estaban enamorados en la vida real. Y esa conexión no se quedó solo en la ficción. Vimos cómo se apoyaban en los momentos difíciles, cómo celebraban juntos los éxitos, cómo compartían viajes y momentos de ocio. Esto es lo que lleva a la pregunta del millón: ¿es posible que una amistad tan intensa, tan visible, pueda evolucionar hacia algo más profundo? O quizás, ya ha evolucionado y simplemente no lo han hecho público. Los rumores y las especulaciones han sido constantes. Se han publicado innumerables artículos, se han hecho incontables vídeos analizando cada detalle. Hemos visto teorías de todo tipo. Algunos decían que estaban juntos y lo ocultaban por miedo a dañar sus carreras o su imagen pública. Otros defendían la idea de que eran simplemente muy buenos amigos y que la gente exageraba. Y luego estaban los que creían que sí, que había algo, pero que aún no era oficial. Esta duda es la que alimenta nuestra conversación de hoy. Una de las cosas que más llamaba la atención era la naturalidad con la que interactuaban. No se sentía forzado, no se sentía actuado. Había una complicidad, una risa compartida, una forma de mirarse que transmitía una comodidad y un afecto que es difícil de fingir. En el mundo del espectáculo, donde las cámaras siempre están observando, mantener esa autenticidad es un arte. Y ellos parecían tenerlo dominado. Por otro lado, es importante recordar que las celebridades a menudo tienen relaciones de amistad muy cercanas con sus compañeros de trabajo. Las largas horas en el set, las experiencias compartidas, pueden forjar lazos muy fuertes. Y con la presión mediática que sufren, a veces es más fácil mantener las cosas en un plano de amistad para evitar un escrutinio aún mayor. ¿Podría ser este el caso de Hande y Kerem? ¿Es posible que la intensidad de su conexión se haya interpretado erróneamente como algo romántico? Hemos visto momentos icónicos. Los viajes que hacían juntos, las fiestas a las que asistían en pareja,
las historias de Instagram donde se les veía divirtiéndose. Cada uno de estos momentos era diseccionado por la prensa y los fans. Un abrazo un poco más largo, una caricia casual, una foto con una pose sugerente, todo se convertía en una pista. Y la verdad es que a veces la línea entre una amistad muy profunda y una relación incipiente puede ser muy delgada, especialmente cuando hay una atracción mutua. También hay que considerar la influencia de los fans. Los fans de Senkalkam eran increíblemente apasionados y se habían encariñado muchísimo con la pareja ficticia de Eda y Serkan. Querían ver a Hande y Kerem juntos tanto en la ficción como en la realidad. Esta ferviente devoción a veces puede crear una presión, tanto para los actores como para los medios, para que esa relación se materialice. Por supuesto, no podemos olvidar que en las relaciones sentimentales, la privacidad es un derecho fundamental. Si Hande y Kerem decidieron mantener su relación en un plano privado, o si simplemente disfrutaban de una amistad muy especial, esa es su decisión. Lo que sí es cierto es que su conexión ha cautivado a millones y ha generado un debate fascinante sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público. Ahora analicemos las diferentes fases que hemos presenciado. Al principio eran compañeros de set. Luego la amistad se hizo evidente. Y con el tiempo la especulación sobre algo más se intensificó. Han habido rumores de rupturas, de reconciliaciones, de nuevos amores. Pero a pesar de todo el ruido y la confusión, Hande y Kerem han logrado, de una forma u otra, mantener una especie de aura de misterio alrededor de su vínculo. A veces la distancia geográfica también ha jugado un papel. Cuando los compromisos laborales los han llevado por separado, los rumores han resurgido, y cuando se han reencontrado, las esperanzas de los fans se han reavivado. Es como un ciclo constante de esperanza y especulación. Y es que, seamos honestos, es divertido especular. El mundo del espectáculo nos ofrece estas historias que nos permiten soñar, imaginar y debatir. Hande y Kerem, con su carisma y su conexión, se han convertido en el centro de atención de este debate. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más? La duda sigue creciendo y la verdad es que quizás la belleza de su relación, sea cual sea, reside precisamente en ese misterio que la rodea. Han pasado los años desde el final de Senkalkam, y a pesar de que ya no trabajan juntos en un proyecto diario, su amistad parece haber perdurado. Hemos visto cómo se siguen apoyando en sus proyectos individuales, cómo se comentan en redes sociales, y cómo siguen compartiendo momentos de complicidad. Esto refuerza la idea de que incluso si hubo algo romántico en el pasado, o si hay algo en el presente, su conexión va más allá de una simple relación de pareja. En este punto es importante recordar que tanto Hande como Kerem han tenido otras relaciones sentimentales públicas desde que se conocieron. Esto, para algunos, ha sido una señal clara de que entre ellos solo hay amistad. Sin embargo, para otros, esto no descarta la posibilidad de que hayan tenido algo y que ahora sigan siendo amigos, o que la relación haya terminado pero el cariño perdure. El debate está servido. Y es que al final del día la conexión que muestran en pantalla y en sus interacciones públicas es tan fuerte que resulta difícil para muchos aceptar que sea solo amistad. Esa chispa, esa complicidad, esa forma de entenderse sin necesidad de muchas palabras, es lo que alimenta la duda. Para concluir, podríamos decir que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin es un enigma fascinante. Si bien han habido indicios de una amistad muy profunda y un cariño genuino, la intensidad de su conexión ha llevado a innumerables especulaciones sobre si hay algo más. Lo que sí es innegable es el respeto y la admiración mutua que se tienen, y la forma en que se han apoyado a lo largo de sus carreras. Ya sea que sean mejores amigos, que hayan tenido una relación romántica en el pasado, o que haya algo en el presente que prefieran mantener en privado, su vínculo ha cautivado a millones de personas. La duda sigue creciendo y quizás en ese misterio reside parte de su encanto. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos desgranado los puntos clave sobre la relación de Hande y Kerem, explorando la duda que sigue creciendo sobre si son solo amigos o algo más. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Hande y Kerem? ¿Piensan que son solo amigos muy cercanos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, y gracias por ser parte de esta comunidad. Chao, chao.